Buenas, bienvenidos a la asignatura Complejidad y Computabilidad. Yo soy Rubén González Galán, soy alumno de la UNED, asignado al Centro de las Tablas, y en este vídeo vamos a realizar la tarea MDM 2.2.7. Lo primero que haremos será leer el enunciado, y el enunciado dice lo siguiente. El esquema de demostración de que el lenguaje universal es recursivamente enumerable es construir explícitamente una máquina de Turing con una cinta que acepte el lenguaje universal. Esto puede ser o verdadero o falso. Vale, pues continuemos. Vamos a dar una explicación antes de resolver el ejercicio. Primero explicaremos qué es una máquina de Turing. Después explicaremos qué es un lenguaje recursivamente enumerable. Y por último, explicaremos lo que es un lenguaje universal. Una máquina de Turing es un modelo computacional que realiza una lectura-escritura de manera automática sobre una entrada llamada cinta, generando una salida. Se puede definir como una séptupla de la siguiente manera. Q es el conjunto finito de estados de la unidad de control. Sigma es el conjunto finito de símbolos de entrada. Gamma es el conjunto completo de símbolos de cinta. Delta es la función de transición. Q0 es el estado inicial. B es el símbolo espacio en blanco. Y F es el conjunto de los estados finales o de aceptación. Un lenguaje es recursivamente enumerable si L es igual al lenguaje de M, de la máquina de Turing, para alguna máquina de Turing. Es decir, el conjunto de lenguajes que podemos aceptar utilizando una máquina de Turing se denominan lenguajes recursivamente enumerables. Tenemos varios teoremas. Un lenguaje recursivamente enumerable es aceptado por una máquina de Turing de una sola cinta. Todo lenguaje aceptado por una máquina de Turing de varias cintas es recursivamente enumerable. Un lenguaje universal es el conjunto de cadenas binarias que codifican un par M-W, donde M es una máquina de Turing con el alfabeto de entrada binario y W es una cadena de 0 o más 1 asterisco, tal que W pertenece a L, M, de la máquina de Turing. Por tanto, una cadena pertenece al lenguaje universal si la máquina de Turing acepta dicha entrada. El lenguaje universal es un buen ejemplo de un lenguaje que es recursivamente enumerable. Por tanto, ya podemos dar una solución. El esquema de demostración consiste en describir una máquina de Turing universal con 3 cintas. La primera cinta almacena las transiciones de M junto con la cadena W. La segunda cinta almacenará la cinta simulada de M. La tercera cinta almacena el estado de M. Luego, se puede usar el teorema que permite transformar una máquina de Turing de varias cintas en una máquina de Turing de una cinta, pero hay que comenzar por esa máquina de Turing de 3 cintas. Por tanto, el enunciado es falso, ya que especifica que debe ser explícitamente una máquina de Turing
de una sola cinta, y para ello primero debe de ser de 3 cintas. En resumen, hemos aprendido lo siguiente: qué es una máquina de Turing, qué es un lenguaje recursivamente enumerable, qué es un lenguaje universal. Una máquina de Turing de una cinta es igual a una máquina de Turing de varias cintas, y una máquina de Turing universal, si acepta el lenguaje universal, entonces es un lenguaje recursivamente enumerable. Y aquí ya para finalizar, pues muchas gracias por haber visto el vídeo y un saludo.